Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, chicos. Y como verán, hoy les traigo otra reseña de un libro que ustedes pudieron ver en el título, que es un libro muy difícil de leer. Quizá ha sido uno de esos libros los que me ha costado muchísimo leer, pero que me dejó un gran aprendizaje. Pensé que era no más, lo leo y no lo vuelvo a tocar, eso lo decidí a la mitad del libro y ahora que ya lo terminé, dije: es un libro que quizá vale la pena regresar, especialmente por la carrera que yo estudio, porque soy madre, porque siempre vamos a estar cerca de niños de una u otra manera. Las infancias, se deben de proteger, y me quedé pensando mucho en, híjole, ¿cómo hago la reseña de un libro sin sentir que puedo ser muy explícita? Porque el libro en algunas partes lo es, pero sobre todo es lo difícil de esta autobiografía. Y si es difícil leerlo, estaba viendo que el libro le costó al autor muchísimo dinero y más de 18 meses en tribunales junto, o mejor dicho, contra su ex esposa, porque no sabían si la publicación del libro podía dañar eh, a su hijo, que es lo más importante que él tiene, lo deja ver mucho en el libro, es decir, la salud mental del niño o que algo tuviera que ver con el desarrollo del niño si estas publicaciones salían a la luz. Y finalmente se dio la luz verde y el libro fue publicado. El libro se llama Instrumental, Memorias de Música, Medicina y Locura, y el autor se llama James Rhodes, que créanme que yo no sabía nada del autor, no tenía ni idea que existía. Es de esas cosas que uno dice, ¿por qué no te conocí antes? Él, según entendí y busqué, es un filántropo. Él nació en una familia judía de clase alta y finalmente ellos, sus padres lo ponen, lo inscriben en un colegio para niños, en un colegio privado, y es allí donde se da este evento que marcará su vida por siempre. Tengo entendido que él renunció, creo que así se dice, cuando 2 países no tienen el convenio de doble nacionalidad, y él renuncia a su nacionalidad inglesa para estar en España y ser ciudadano español, y allí se vuelve todo un filántropo. Y la verdad es que es un hombre del que hay mucho que aprender. Y entonces, les decía que el libro nos abarca primero su infancia. Y el libro entra de lleno, casi, casi que de lleno, al abuso que él vivió de parte de uno de sus maestros en este colegio privado, la violación que él, de la cual él fue víctima, fue a los 6 años, pero él te empieza a explicar cómo a los 5 años el maestro empieza a hacer grooming con él, a ganarse la confianza del niño a través de regalos, de decir, mira, el profesor se ha fijado en ti, y finalmente a los 6 años, este ser inmundo consuma el acto con el niño y prácticamente quiebra su vida. Él también relata en ese libro de cómo hubo personas que se dieron cuenta, pero nunca supieron lo que estaba pasando. Yo creo que se debía a muchas cosas. Una, que el colegio era privado, que era un colegio, me imagino que muy, muy caro, y un lugar donde se supone que deben de haber personas capacitadas para trabajar con menores y de las cuales en la vida podríamos desconfiar. Aparte era su maestro de boxeo, y en el libro también él relata de cómo una maestra se da cuenta, ve en el niño algunas señales de abuso y ella no logra entender qué es lo que pasa, y finalmente él empieza a abrirse y a contarnos toda su historia. Nos habla de música. Yo creo que el libro tiene muy buen el título cuando dice instrumental. Nos habla de música, nos habla de algunos músicos clásicos muy conocidos, parte de la biografía de estos músicos y parte de la música que componen, y él te lleva toda un viaje eterno, eterno. Yo diría que este viaje no tiene un fin.
y te lleva en este viaje de la música, de los horrores, pero también de la belleza, y también te mete dentro de el abuso y trata la manera de decirte: "Mira, este soy yo, esto me pasó en la infancia, como a muchos niños, y estas somos nosotros o nosotras, las personas que estamos, quebradas en el mundo". Mm, Te lleva también por este viaje de si encuentras una víctima de abuso, te dice cómo tratar a las víctimas de abuso, cómo acompañarlas. Te dice, necesitamos ser escuchados. Entre nosotros nos reconocemos y me gustó mucho una frase que dice, somos parte de este club de la pelea donde no tenemos que decir que este club existe. El silencio es lo que el abusador quiere y nosotros aprendemos a guardar silencio. Pero en el momento en el que lo hablamos, dice él, es cuando quebramos ese vínculo con el agresor y empezamos a contar todo lo que nos ha pasado y por eso necesitamos ser escuchados. Créanme que yo me quedé como, Dios mío, ¿dónde estoy metida? Sentí que estaba metida en un fango allí, entendiendo muchas cosas sobre el abuso infantil, entendiendo sobre los traumas que dejan. Y en algunos momentos me tuve que detener y pensar y ver a mi alrededor cuántas personas no han sufrido esto y cómo yo puedo acompañarlas, sostenerlas, ayudarlas, contar su historia sin que haya revictimización, cómo ser un espacio seguro para las víctimas de violación. Es bastante, bastante difícil de leer, pero es un libro que vale la pena. Él también advierte que si eres una persona que ha pasado por esto y que tiendes a autolesionarte, es mejor que no leas ciertas páginas del libro. Te dice de acá en adelante no lo leas, sáltate hasta tal parte del libro para que puedas continuar y te empieza a explicar todo sobre la resiliencia, cómo fue trabajarlo con terapia psicológica, cómo fue el momento tan crudo y tan difícil en el que él cae en un lugar para personas que tienen un trauma, que están medicadas. Darte cuenta lo difícil que es ir a parar a un psiquiátrico, porque ni tú mismo entiendes qué es lo que está pasando con tu vida. La parte más hermosa y a la vez triste es cuando te cuenta sobre el nacimiento de su hijo, de cómo él lo cuida, del temor que tiene que el niño viva lo mismo que él vivió y de esa angustia que viven en el trauma las personas que han sido abusadas en su niñez. No quiero hablar tanto, ni extenderme tanto, sino quiero dejar esta pequeña reseña, porque es muy pequeña, lo sé, pero quiero dejar la espinita para que tú lo compres, para que tú lo leas. Yo voy a dejar en la caja de descripción también el enlace del libro. Ahí está escrito en varios idiomas, creo que está escrito en francés, inglés y español, no sé si está escrito en otro idioma, pero lo voy a dejar en la caja de descripción, el enlace a Amazon, que fue donde lo compré, y por favor, creo que vale la pena leer esto, vale la pena conocer la historia de este autor, vale la pena conocer su música también, es un pianista famoso, creo que ya lo dije al inicio, y creo que no tiene desperdicio. Es un libro que va a remover algo, pero que también va a enseñar algo. Y esa es la parte importante, y ahí es donde reside la resiliencia. Así que yo espero que algo les haya quedado de este pequeño video, que tengan la espinita de ir a conocer al autor, o si ya lo conocen, no sé, de contarme, sí, lo conozco, conozco su música o algo, y que siempre hay que hablar de lo que nos trauma y las personas que
somos privilegiadas de no haber pasado por un abuso en la niñez, de también tomar conciencia de lo grave que es esto y aprender a acompañar, que creo que esa es la base de este libro. Así que cuídense mucho y gracias por estar aquí. No olviden darle like si no están suscritos, suscribirse y también compartir la información, porque creo que necesitamos más mentes intelectuales, necesitamos más gente que lea, necesitamos más información sobre todo este tipo de temas. Cuídense mucho. Chao, chao.